Hay momentos en la vida en los que agradecer no nace de forma natural, porque el corazón está cansado, porque la situación duele, porque la respuesta no ha llegado. Agradecer es fácil cuando todo va bien, cuando las cosas salen como esperas, cuando hay claridad y estabilidad. Pero ¿qué ocurre cuando la vida se complica? Cuando el proceso se alarga, cuando la carga pesa más de lo que puedes sostener. Es ahí donde la gratitud deja de ser una emoción y se convierte en una decisión espiritual. No se trata de negar lo que duele, no se trata de fingir que todo está bien, se trata de reconocer que aún en medio del dolor, Dios sigue siendo Dios. La palabra lo declara con autoridad cuando dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Observa esto con atención. No dice dad gracias por todo, dice en todo. Eso significa que incluso en el proceso, en la espera, en la dificultad, hay espacio para una gratitud que no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Este mensaje no viene a exigirte gratitud forzada, viene a invitarte a descubrir cómo agradecer a Dios, aun cuando no es fácil, puede comenzar a transformar tu manera de ver la vida y la forma en que caminas cada día. Pero, ¿qué significa realmente agradecer a Dios? Agradecer a Dios es una de las prácticas más mencionadas en la vida cristiana, pero también una de las más malentendidas. Muchas personas creen que agradecer es simplemente decir gracias cuando algo sale bien, cuando una puerta se abre, cuando llega la respuesta esperada, o cuando la vida parece alinearse con nuestros deseos. Pero el agradecimiento bíblico va mucho más allá de una reacción emocional positiva. Agradecer a Dios no es solo una respuesta a lo que recibes, es una postura espiritual frente a la vida. En la Escritura, el agradecimiento no aparece como un sentimiento opcional, sino como una decisión profunda del corazón. No nace de la comodidad, sino de la fe. No depende del momento, sino de la relación con Dios. Agradecer de verdad significa reconocer que Dios sigue siendo Dios, aun cuando no entiendes lo que está pasando. Significa afirmar, con tu actitud y con tus palabras, que Él sigue teniendo el control, aunque tu realidad actual no tenga sentido. La Biblia nos enseña que el agradecimiento no está ligado a las circunstancias, sino a la confianza en el carácter de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Observa algo importante. No dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo. Eso cambia completamente la perspectiva. Agradecer por todo implicaría que todo lo que ocurre es bueno en sí mismo, pero agradecer en todo significa que, aún en medio de lo difícil, Dios sigue presente, sigue obrando, sigue guiando, sigue sosteniendo. Agradecer a Dios no es negar el dolor, no es fingir que algo no duele, no es espiritualizar el sufrimiento. Agradecer es reconocer que incluso en el dolor, Dios no te ha soltado. Muchas personas luchan con el agradecimiento porque lo confunden con resignación. Piensan que agradecer es conformarse, bajar las expectativas o aceptar pasivamente cualquier cosa. Pero el agradecimiento bíblico no es pasividad, es confianza activa. Es decir, no entiendo esto, pero confío en ti. No me gusta lo que estoy viviendo, pero creo que tú sigues siendo bueno. No veo el resultado todavía, pero sé que no estás ausente. Cuando agradeces de esa manera, tu fe deja de depender de los resultados y comienza a sostenerse en la relación. Jesús mismo enseñó esta forma de gratitud. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. No cuando la multitud ya estaba satisfecha, sino cuando todavía había escasez. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11, se relata que Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Ese agradecimiento no fue una reacción al milagro, fue el punto de partida del milagro. Eso nos enseña algo poderoso. El agradecimiento no siempre llega después de la provisión, muchas veces la precede. Agradecer a Dios significa reconocer que Él es suficiente, incluso antes de ver cómo va a resolver. También significa reconocer que no todo gira alrededor de ti. El agradecimiento verdadero desplaza el ego del centro y pone a Dios en el lugar que le corresponde. Cuando no agradeces, tu mente se enfoca en lo que falta.
Cuando agradeces, tu mente se abre a lo que ya está presente, no porque ignores lo que falta, sino porque decides no vivir definido por ello. El agradecimiento sana la percepción. Te permite ver la vida con ojos espirituales, no solo con los ojos de la urgencia, del miedo o de la comparación. En el Salmo 103, versículo 2, David dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Fíjate en esto, David no le habla a Dios, le habla a su propia alma, porque el alma olvida fácilmente, olvida lo que Dios ya hizo, cuando está concentrada en lo que aún no ha ocurrido. Agradecer es un acto de memoria espiritual, es recordarte a ti mismo que Dios ha sido fiel antes y por lo tanto puede volver a hacerlo. Muchas veces no agradecemos, no porque Dios no haya hecho nada, sino porque nuestra mente está atrapada en lo que todavía no entendemos. Pero el agradecimiento rompe ese ciclo, te saca del futuro imaginado y te devuelve al presente donde Dios está actuando. Agradecer a Dios también implica humildad. Reconocer que no todo lo que tienes es producto exclusivo de tu esfuerzo. En Deuteronomio capítulo 8 se nos advierte sobre el peligro de olvidar a Dios cuando las cosas empiezan a ir bien. El agradecimiento protege el corazón de la autosuficiencia espiritual. Te recuerda que dependes de Dios, no solo cuando estás en necesidad, sino también cuando estás en abundancia. Por eso agradecer no es solo para los momentos difíciles, también es esencial cuando todo parece estable. Agradecer en la abundancia evita que el corazón se endurezca. Agradecer en la escasez evita que el corazón se desespere. En ambos casos, el agradecimiento mantiene la relación viva. Otro aspecto profundo del agradecimiento es que transforma la manera en que atraviesas los procesos. No siempre cambia el proceso, pero sí cambia a la persona que lo vive. Cuando agradeces, el proceso deja de ser solo una carga y se convierte en un espacio de formación. El apóstol Pablo entendía esto profundamente. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Pablo no separa la petición del agradecimiento, las une, porque cuando oras sin agradecimiento, la oración se vuelve ansiedad disfrazada. Pero cuando oras con agradecimiento, la oración se convierte en confianza. Agradecer mientras pides es una forma de decir: «Confío en ti», antes incluso de ver la respuesta. Eso no significa que no puedas llorar, que no puedas expresar tu dolor o que no puedas ser honesto con Dios. Significa que, aun siendo honesto, eliges no perder la confianza. Agradecer a Dios también es un acto de adoración, no una adoración basada en emociones intensas, sino en una convicción profunda. Es decirle a Dios: «Eres digno, no por lo que haces, sino por quién eres». Cuando el agradecimiento nace de ahí, se vuelve estable. No sube ni baja según el día, y poco a poco, esa forma de agradecer empieza a cambiar la manera en que vives. Te vuelves menos reactivo, menos ansioso, más consciente de la presencia de Dios, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. Agradecer de verdad no es un hábito superficial, es una disciplina espiritual que entrena el corazón para confiar incluso cuando no entiende. Por eso agradecer a Dios no es algo que haces solo cuando te sientes bien, es algo que decides hacer porque sabes en quién has puesto tu fe. Y cuando el agradecimiento se vuelve una forma de vida, tu relación con Dios deja de girar solo alrededor de lo que necesitas y comienza a girar alrededor de quién Él es. Eso transforma todo. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe: «Señor, hoy decido agradecerte en todo». No es solo una frase, es una postura del corazón. Cada vez que la escribes, le recuerdas a tu alma que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando el camino no es fácil. Y si este mensaje está tocando tu vida, compártelo con alguien que hoy necesite aprender a agradecer, aún en medio del proceso. ¿Qué pasa cuando agradecer no nace del sentir, sino de la fe? Hay momentos en los que agradecer no surge de manera espontánea, no nace del ánimo, no brota de la emoción, no aparece como una reacción natural, porque el corazón está cansado, la mente está saturada y el alma se siente herida.
En esos momentos, agradecer no se siente auténtico, se siente forzado, difícil, incluso contradictorio, y ahí es donde muchas personas se confunden. Piensan que, si no sienten ganas de agradecer, entonces no es sincero hacerlo, que agradecer sin sentirlo es hipocresía, que primero deberían sentirse mejor para luego dar gracias. Pero la fe bíblica nos muestra algo distinto. Hay agradecimientos que no nacen del sentir, sino de la fe. La fe no siempre camina de la mano con la emoción. La fe muchas veces camina antes que ella. Agradecer desde la fe no significa mentirte a ti mismo, no significa negar lo que sientes. Significa decidir confiar, aunque el sentimiento aún no te acompañe. Hay una diferencia profunda entre agradecer porque te sientes bien y agradecer porque crees en Dios. Cuando agradeces porque te sientes bien, la gratitud depende del estado emocional. Cuando agradeces porque crees, la gratitud se sostiene en una convicción. Y esa convicción dice, Dios sigue siendo fiel, aunque hoy no lo sienta. El Salmo 42 muestra esta lucha interna con mucha honestidad. El salmista se habla a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Observa algo importante. El alma estaba abatida, no estaba agradecida, no estaba fuerte, pero la fe habló primero. La fe no esperó a que el alma se sintiera mejor. La fe decidió esperar en Dios aún con el alma abatida. Eso mismo ocurre con el agradecimiento que nace de la fe. No espera a que el ánimo mejore. No espera a que todo se acomode. Decide confiar en medio del desorden. Cuando agradeces sin sentirlo, no estás negando tu dolor. Estás afirmando algo más grande que tu dolor. Estás diciendo, esto me duele, pero no define quién es Dios. Esto me cansa, pero no anula su fidelidad. Esto me confunde, pero no cancela su propósito. Eso es fe madura. La fe infantil agradece solo cuando recibe. La fe madura agradece aún cuando no entiende. Job es un ejemplo claro de esto. Después de perderlo todo, no agradeció porque se sentía bien. Agradeció porque reconocía quién seguía siendo Dios. Dijo, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ese agradecimiento no nació de la emoción, nació de una convicción profunda. Dios no deja de ser Dios porque la vida duela. Agradecer desde la fe es un acto profundamente espiritual, porque va en contra del impulso natural del ser humano. El impulso natural es quejarse, reclamar, compararse, endurecerse. La fe, en cambio, elige agradecer como un acto de confianza, no porque la situación sea buena, sino porque Dios sigue siendo bueno. Eso no significa que siempre te sentirás en paz al hacerlo. Muchas veces, agradecer desde la fe es incómodo, es contracultural, es silencioso, pero ese agradecimiento tiene un poder transformador, porque cuando agradeces sin sentirlo, algo empieza a cambiar lentamente en tu interior. No cambia de golpe, no borra el dolor, pero debilita el dominio que el dolor tiene sobre ti. La gratitud nacida de la fe no elimina las lágrimas, pero evita que las lágrimas se conviertan en amargura. Evita que el sufrimiento te cierre el corazón. Evita que el proceso te robe la esperanza. El apóstol Pablo escribió muchas de sus cartas en medio de circunstancias difíciles, prisión, persecución, incertidumbre, y aún así, sus palabras están llenas de gratitud, no porque disfrutara el sufrimiento, sino porque su fe estaba anclada en algo más grande que el momento. Pablo entendía que agradecer no era una reacción emocional, sino una disciplina espiritual, una disciplina que entrenaba el corazón para no depender de las circunstancias. Cuando agradeces desde la fe, tu mirada comienza a cambiar. Sigues viendo el problema, pero ya no es lo único que ves. Sigues atravesando el proceso, pero ya no te define por completo. La fe te permite agradecer por pequeñas evidencias de gracia que antes pasaban desapercibidas. Un día más de vida, una fuerza mínima para seguir, una persona que te acompaña, un respiro de paz en medio del caos. El agradecimiento de fe no necesita grandes milagros inmediatos, se sostiene en pequeñas certezas diarias, y esas pequeñas certezas se convierten en anclas para el alma. Hay días en los que agradecer será simplemente decir, gracias Señor, porque hoy sigo aquí. Y eso también es fe. Agradecer desde la fe no significa que nunca dudes,
Significa que no permites que la duda tenga la última palabra. No significa que no llores. Significa que no dejas de confiar. No significa que todo esté claro. Significa que sigues caminando aunque el camino no esté iluminado del todo. La fe agradecida no necesita entender el final para obedecer en el presente. Y eso es algo que transforma profundamente la vida espiritual. Porque cuando agradeces sin sentirlo, tu fe se fortalece. Se vuelve menos dependiente de emociones, más estable, más profunda. Empiezas a descubrir que Dios no está solo en los días buenos, sino también en los días grises, y esa convicción te sostiene. Tal vez hoy no sientes gratitud, tal vez te cuesta incluso pronunciar un gracias, tal vez tu corazón está cansado de intentarlo. Dios no te condena por eso, pero sí te invita a algo más profundo, agradecer desde la fe, no desde el sentir. A decir no tengo fuerzas, pero confío. No entiendo, pero creo. No siento gratitud, pero elijo reconocer que tú sigues siendo fiel. Ese agradecimiento, aunque pequeño, aunque frágil, es poderoso, porque no nace de lo que ves, sino de a quién le crees. Y cuando el agradecimiento nace de la fe, poco a poco, el corazón empieza a sanar, no de inmediato, no mágicamente, pero de forma real. La fe agradecida abre espacio para la paz, para la paciencia, para la esperanza. Y aunque hoy no lo sientas, un día mirarás atrás y te darás cuenta de que ese agradecimiento silencioso fue una de las decisiones más importantes que tomaste en medio del proceso. Porque cuando agradecer no nace del sentir, pero sí de la fe comienza a transformar no solo la manera en que ves a Dios, sino la manera en que atraviesas la vida. Ten presente esto: la gratitud cambia tu mirada, no la circunstancia. Uno de los mayores malentendidos acerca de la gratitud es pensar que su función principal es cambiar lo que sucede afuera. Muchas personas agradecen esperando que, al hacerlo, la situación se resuelva más rápido, el problema desaparezca o la respuesta llegue de inmediato. Y cuando eso no ocurre, concluyen que agradecer no sirve. Pero la gratitud bíblica no fue diseñada para modificar primero la circunstancia. Fue diseñada para transformar la mirada del corazón con la que atraviesas esa circunstancia. La vida cristiana no promete que todo cambiará de inmediato. Promete algo más profundo, que tú no tendrás que vivir los procesos de la misma manera. La gratitud no siempre cambia lo que estás viviendo, pero cambia cómo lo estás viviendo. Y esa diferencia es enorme. Cuando no hay gratitud, la mirada se vuelve estrecha. Solo ve lo que falta, lo que duele, lo que no funciona. Pero cuando la gratitud entra en el corazón, la mirada se amplía, empieza a ver lo que sigue en pie, lo que Dios no ha quitado, lo que aún sostiene la vida. No porque ignores el dolor, sino porque ya no permites que el dolor sea lo único que determine tu percepción. El apóstol Pablo entendía profundamente esta verdad. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, él invita a enfocar la mente en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro y digno de alabanza. Pablo no escribió eso desde la comodidad, lo escribió desde la prisión. Eso nos enseña algo esencial: la gratitud no depende del lugar donde estás, sino del enfoque que eliges. Dos personas pueden vivir la misma circunstancia y experimentarla de formas completamente distintas. La diferencia no está en el evento, está en la mirada. Cuando la gratitud está ausente, la mente se llena de comparación. Mira lo que otros tienen, mira lo que yo perdí, mira lo que no se dio, y esa comparación desgasta el alma. La gratitud, en cambio, rompe el ciclo de la comparación y devuelve al corazón a una relación personal con Dios. Te saca del por qué a otros sí, y te lleva al Dios sigue conmigo aquí. El Salmo 34 dice: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». David no dijo eso porque todo estuviera resuelto. Lo dijo en medio de la persecución, del miedo, de la incertidumbre. David comprendió que, si no cuidaba su mirada, la situación terminaría dominando su interior. La gratitud funciona como un lente espiritual. No cambia el escenario, pero cambia la forma en que lo ves. Y cuando la forma de ver cambia, la carga se vuelve más llevadera. Hay procesos que no se acortan porque agradezcas. Hay puertas que no se abren solo porque das gracias. Hay tiempos que no se adelantan
por una actitud positiva. Pero hay algo que sí ocurre. Tu corazón deja de desgastarse innecesariamente. La gratitud protege el interior de la amargura, del resentimiento, del agotamiento emocional. Cuando no hay gratitud, cada día pesa más. Cuando hay gratitud, el mismo día se atraviesa con más paz. No porque el día sea distinto, sino porque tú lo eres. Jesús mismo enseñó esta verdad cuando sanó a 10 leprosos. Todos recibieron el milagro, pero solo uno regresó a agradecer. La circunstancia externa fue la misma para los 10. Todos fueron sanados. Pero Jesús hizo una pregunta reveladora. ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los otros 9? El que regresó a agradecer no recibió solo sanidad física. Recibió algo más profundo: reconocimiento, relación, plenitud. Eso nos muestra que la gratitud no cambia necesariamente el hecho, pero cambia la experiencia espiritual del hecho. La gratitud te permite vivir los procesos con sentido, no solo con resistencia. Cuando agradeces, dejas de vivir preguntando únicamente ¿cuándo se acabará esto? Y comienzas a preguntar ¿qué está formando Dios en mí mientras esto dura? Ese cambio de mirada no elimina el dolor, pero le quita el poder de destruirte por dentro. Muchas personas no están cansadas solo por lo que viven, sino por cómo lo viven. Viven los procesos luchando, resistiéndose, comparándose, reclamando. La gratitud no elimina la lucha, pero la vuelve más liviana, porque te recuerda constantemente que no estás solo. Cuando agradeces, tu mirada deja de estar fija en lo que falta y empieza a reconocer lo que permanece. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero sigues teniendo fe. Tal vez no tienes claridad total, pero sigues teniendo dirección. Tal vez no tienes el resultado, pero sigues teniendo a Dios. Eso cambia todo. La gratitud no niega la realidad, pero la enmarca dentro de una verdad mayor. Y esa verdad mayor es esta: Dios sigue obrando aunque tú no lo veas todavía. Cuando la gratitud entra en el corazón, la ansiedad pierde fuerza, no porque desaparezcan las razones para preocuparte, sino porque ya no gobiernan tu mente. La gratitud no hace que el problema se vaya, pero evita que se quede a vivir en tu interior. Eso es sanador. Poco a poco, la mirada agradecida comienza a entrenar el alma. Te vuelves más consciente de los pequeños regalos diarios: un descanso breve, una palabra oportuna, un momento de calma, una fuerza inesperada para seguir. Nada de eso cambia la circunstancia, pero todo eso cambia tu experiencia de la circunstancia. Y cuando la experiencia cambia, el proceso deja de ser solo una carga y se convierte en un espacio de crecimiento. La gratitud también te protege de conclusiones apresuradas. Cuando no hay gratitud, tiendes a pensar que todo está mal, solo porque algo no salió como esperabas. La gratitud te recuerda que una parte de la historia no es toda la historia, que el capítulo actual no define el final, que lo que hoy parece estancado puede estar siendo preparado. Agradecer no te vuelve conformista, te vuelve consciente, consciente de que Dios sigue siendo fiel, consciente de que tu vida no está detenida, consciente de que hay procesos que no se entienden ahora, pero se valorarán después. Cuando agradeces, tu mirada se vuelve más clara, menos reactiva, más profunda. No te dejas llevar tanto por la emoción del momento, sino por la convicción de la fe. Y esa convicción te sostiene cuando la circunstancia no cambia tan rápido como quisieras. La gratitud no es la llave para que todo se arregle, es la llave para que tu corazón no se quiebre mientras atraviesas el proceso. Por eso no subestimes el poder de agradecer. Tal vez hoy nada ha cambiado afuera, tal vez la situación sigue igual, tal vez el proceso continúa. Pero si tu mirada cambia, ya ocurrió una transformación profunda. Y esa transformación interior es muchas veces el primer paso para que en el tiempo de Dios todo lo demás encuentre su lugar. La gratitud no cambia la circunstancia, pero cambia al que la vive. Y cuando tú cambias por dentro, todo lo que atraviesas empieza a tener un significado distinto. Eso no es poco, eso es profundamente espiritual. Pero ¿por qué la queja cierra y la gratitud abre? La queja es una de las actitudes más comunes del corazón humano, especialmente cuando la vida no sale como esperamos. No siempre se manifiesta en palabras duras.
A veces vive en pensamientos silenciosos, en comparaciones constantes, en inconformidad interior, en esa sensación de que nada es suficiente. La queja no siempre grita, muchas veces susurra, pero aunque parezca inofensiva, la queja tiene un efecto profundo. Va cerrando el corazón poco a poco. No lo hace de golpe, lo hace lentamente. Endurece la mirada, reduce la sensibilidad espiritual y va apagando la capacidad de reconocer lo que Dios sí está haciendo. La Biblia nos muestra con mucha claridad cómo la queja afecta la relación con Dios y cómo la gratitud, en contraste, abre puertas espirituales. Uno de los ejemplos más claros está en el pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto. Dios los había liberado de la esclavitud, había abierto el mar, había hecho milagros visibles. Sin embargo, la queja se volvió constante. Se quejaban del camino, se quejaban del alimento, se quejaban del liderazgo, se quejaban incluso de la libertad que habían recibido. La queja los llevó a idealizar el pasado, olvidando la esclavitud que habían vivido. La queja nubló su memoria espiritual. Eso es lo que hace la queja, te hace olvidar de dónde Dios te sacó y te hace exagerar lo que hoy te falta. La queja no solo expresa inconformidad, construye una mentalidad que se acostumbra a ver carencia incluso donde hay provisión. Por eso la queja cierra la gratitud, cierra la fe, cierra la esperanza. No porque Dios deje de obrar, sino porque el corazón deja de percibirlo. Cuando la queja gobierna, la mente se vuelve reactiva, todo se interpreta como injusticia, todo se siente insuficiente, todo se ve como un problema más, y ese estado interior termina agotando el alma. La queja no te hace más honesto, te hace más pesado, no te libera, te encierra. Muchas personas creen que quejarse es una forma de desahogarse, pero la queja constante no libera la carga, la multiplica. Porque cada queja abre la puerta a otra, cada inconformidad alimenta la siguiente, y sin darte cuenta, vives enfocándote más en lo que no tienes que en lo que sí permanece. La gratitud, en cambio, funciona de manera opuesta, no porque ignore la realidad, sino porque la ordena. La gratitud no dice todo está bien, dice Dios sigue siendo bueno aún aquí. Esa diferencia es profunda. Mientras la queja te encierra en el problema, la gratitud te conecta con Dios en medio del problema. Por eso la gratitud abre la mirada, abre el corazón, abre la fe. No necesariamente abre puertas externas de inmediato, pero abre puertas internas que estaban cerradas por el cansancio, la frustración y la amargura. Cuando agradeces, tu mente deja de funcionar únicamente desde la escasez y empieza a reconocer la gracia presente. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios no se ha ido. El apóstol Pablo entendía esto profundamente cuando escribió que debemos hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones. No porque Dios sea sensible a la crítica, sino porque la murmuración afecta al que la practica. La queja desgasta la fe, la gratitud la fortalece. La queja te coloca en el centro. Yo merezco, yo esperaba, yo necesito. La gratitud desplaza el centro. Dios ha sido fiel, Dios me ha sostenido, Dios sigue conmigo. Ese cambio de enfoque abre espacio para la paz. La gratitud no elimina el dolor, pero evita que el dolor se convierta en resentimiento. La queja, en cambio, tiende a alimentar la comparación. Mira lo que otros tienen, mira lo que a mí me falta, mira cuánto he esperado. La comparación alimenta la queja, y la queja alimenta la insatisfacción. La gratitud rompe ese ciclo, te devuelve a una relación personal con Dios, no comparativa. Te recuerda que tu proceso es único, que tu camino no se mide por el ritmo de otros, que Dios no se equivoca contigo. Jesús mostró claramente el poder de la gratitud, cuando dio gracias antes de multiplicar los panes. La gratitud no vino después del milagro, vino antes. Eso nos enseña que la gratitud no siempre es respuesta, muchas veces es llave. No una llave mágica, sino una llave espiritual que abre el corazón a la obra de Dios. La queja cierra esa llave porque fija la atención solo en lo que no funciona. La gratitud la abre porque reconoce que Dios puede obrar aún con lo poco. Cuando te quejas, te vuelves menos sensible a las pequeñas evidencias de gracia. Cuando agradeces,
Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un día más de vida, una fuerza mínima para seguir, una oportunidad para aprender, un momento de calma inesperado. Nada de eso elimina el problema, pero todo eso fortalece el interior. La queja no cambia la situación. La gratitud no siempre la cambia tampoco, pero solo una de las dos te permite atravesarla con paz. La queja te deja atrapado en la sensación de injusticia. La gratitud te permite confiar en que Dios sigue siendo justo aunque tú no entiendas el proceso. Eso no es conformismo, es fe madura. La gratitud abre porque prepara el corazón para recibir lo que Dios quiere dar, cuando Él lo quiera dar. Un corazón lleno de queja no puede sostener bendición, porque siempre sentirá que no es suficiente. Un corazón agradecido, en cambio, aprende a valorar y a cuidar. Por eso Dios trabaja tanto en el interior antes de cambiar lo exterior. No porque lo exterior no importe, sino porque lo interior determina cómo se recibe lo exterior. La queja cierra oportunidades porque te mantiene mirando atrás o comparándote alrededor. La gratitud abre camino porque te mantiene consciente de la presencia de Dios en el presente. Tal vez hoy no puedas cambiar la circunstancia que estás viviendo, pero sí puedes decidir desde qué actitud la atraviesas. La queja hará el camino más pesado. La gratitud no lo hará más corto, pero sí más llevadero. Y hay algo muy importante. La gratitud no significa silencio ante el dolor. Puedes ser honesto con Dios, puedes llorar, puedes expresar tu cansancio. Eso no es queja, eso es oración sincera. La queja aparece cuando la conversación deja de ser con Dios y se convierte en un hábito interior de inconformidad constante. La gratitud, en cambio, mantiene el diálogo abierto con Dios. Le dices, esto me duele, pero sigo confiando. Esto no lo entiendo, pero sigo creyendo. Ese tipo de gratitud abre el corazón a la paz, a la paciencia y a la esperanza. Tal vez hoy te has quejado mucho, tal vez sin darte cuenta, tal vez porque estás cansado. Dios no te condena por eso, pero sí te invita a algo mejor. No a negar lo que duele, sino a agradecer aún con dolor. Porque cuando la gratitud entra, el corazón se suaviza, la fe se fortalece, y el camino, aunque siga siendo difícil, se recorre con una carga más liviana. La queja cierra, la gratitud abre. Y cuando eliges agradecer, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo fiel, algo profundo empieza a cambiar en tu interior. Y ese cambio interior es muchas veces el comienzo de una transformación mayor. Ten presente esto, agradecer en el proceso, no solo en el resultado. Uno de los aprendizajes más profundos en la vida espiritual es comprender que Dios no solo se glorifica en los resultados, sino también y muchas veces más en los procesos. Agradecer cuando todo se resuelve es algo que casi cualquiera puede hacer. Es natural, es comprensible, es fácil decir gracias cuando el milagro ya ocurrió, cuando la puerta se abrió, cuando la respuesta llegó y el dolor quedó atrás. Pero agradecer en el proceso, cuando todavía no ves el resultado, cuando la herida sigue abierta, cuando el camino no está claro, eso requiere una fe más profunda. El proceso es ese espacio incómodo entre la promesa y el cumplimiento, entre la oración y la respuesta, entre lo que Dios dijo y lo que tú aún no ves. Y es precisamente ahí donde muchos corazones se cansan, no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque no saben cómo vivir espiritualmente mientras esperan. El proceso confronta nuestras expectativas, nos enfrenta a nuestra impaciencia, revela cuánto dependemos de los resultados visibles para sentir paz. Por eso agradecer en el proceso no es algo automático, es una decisión consciente. Es decir, no veo el final todavía, pero reconozco que Dios está aquí conmigo. No entiendo por qué esto tarda, pero confío en que Dios no se equivoca. No tengo el resultado, pero tengo la presencia de Dios, y eso no es poco. La Biblia nos enseña que Dios obra en los procesos de una manera muy particular. Muchas de las obras más importantes de Dios no ocurrieron de forma instantánea, sino a través de tiempos prolongados de formación y espera. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que caminar años antes de verla cumplida. Moisés fue llamado, pero pasó décadas siendo preparado. David fue ungido como rey, pero atravesó largos años antes de sentarse en el trono.
Si miramos solo el resultado final, podríamos pensar que el proceso fue innecesario. Pero sin el proceso el resultado no habría podido sostenerse. Dios no solo está interesado en llevarte a un destino, está profundamente interesado en quién te conviertes mientras caminas hacia Él. Por eso agradecer solo al final es perder de vista lo que Dios está haciendo ahora. El proceso no es un espacio vacío, es un taller espiritual, es el lugar donde Dios trabaja en áreas que no sabías que necesitaban ser tocadas. En el proceso Dios forma paciencia, forma carácter, forma dependencia, forma sensibilidad espiritual. Si solo agradeces cuando todo termina, corres el riesgo de perder la riqueza de lo que Dios está haciendo en el camino. Agradecer en el proceso no significa que el proceso sea agradable. Significa que decides no desperdiciarlo. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, «Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien». Observa que no dice algunas cosas, ni solo los resultados, dice todas. Eso incluye los tiempos de espera, los retrasos, las luchas internas, las dudas, las lágrimas. Todo puede ser usado por Dios cuando el corazón permanece abierto. Agradecer en el proceso es reconocer que Dios no está inactivo mientras tú esperas. Está obrando, aunque no lo percibas de inmediato. Muchas veces, el mayor milagro del proceso no es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro de ti. Tal vez antes eras más impaciente. Ahora aprendes a esperar. Tal vez antes confiabas solo cuando todo iba bien. Ahora confías incluso cuando no entiendes. Tal vez antes tu fe dependía de emociones. Ahora se sostiene en convicciones. Eso también es transformación. Cuando agradeces en el proceso, dejas de vivir con la sensación de que tu vida está en pausa. Empiezas a entender que Dios está trabajando ahora, no solo después. El proceso deja de ser un tiempo perdido y se convierte en un tiempo valioso. Muchos corazones se llenan de frustración porque creen que su vida no avanza mientras esperan. Pero la fe nos enseña que no todo avance es visible. Hay avances internos que no se miden con resultados inmediatos, pero que son fundamentales para el futuro. Agradecer en el proceso te ayuda a reconocer esos avances invisibles. Te das cuenta de que ahora reaccionas distinto, de que piensas diferente, de que ya no te desesperas como antes, de que has aprendido a descansar más en Dios. Nada de eso habría ocurrido sin el proceso. La gratitud en el proceso también protege tu corazón de la amargura. Cuando el proceso se vive sin gratitud, se vuelve pesado, agotador, desgastante. Cada día se siente como una carga más, cada espera se vive como una injusticia. La gratitud no acorta el proceso, pero lo hace más llevadero. Te permite atravesarlo sin endurecerte, sin cerrarte, sin perder la sensibilidad espiritual. Jesús mismo vivió procesos, no comenzó su ministerio público de inmediato. Pasó años en aparente anonimato, y aún así, cada etapa tenía sentido. Eso nos recuerda que no todo lo que no se ve carece de valor. El proceso es el lugar donde se construyen fundamentos sólidos. Agradecer solo el resultado es como celebrar una casa sin reconocer el trabajo del cimiento. El cimiento no se ve, pero sostiene todo lo demás. Cuando agradeces en el proceso, le dices a Dios, confío en ti ahora, no solo después. Eso fortalece la relación, porque Dios no quiere ser buscado solo como solución final, sino como compañero de camino. La gratitud en el proceso convierte la espera en comunión. Ya no esperas solo, esperas con Dios. Ya no caminas cargando frustración, caminas con esperanza. Tal vez hoy estás en medio de un proceso largo, uno que no eliges, uno que no entiendes del todo, uno que te cansa. Dios no te pide que finjas alegría, no te exige entusiasmo artificial, te invita a algo más real, a agradecer por su presencia en medio del proceso, agradecer porque no te ha soltado, agradecer porque te sigue sosteniendo, agradecer porque aun cuando no ves el final, Él sí lo ve. Eclesiastés nos recuerda que todo tiene su tiempo y que cada cosa es hermosa cuando llega en su momento. El proceso no es el enemigo, la impaciencia lo es. Cuando aprendes a agradecer en el proceso, tu fe madura, tu corazón se ensancha, tu relación con Dios se profundiza. Y cuando finalmente llega el resultado, no solo celebras lo que recibes,
sino también la persona en la que te has convertido. Por eso, no esperes a que todo se resuelva para agradecer. Agradece ahora, agradece aquí, agradece en medio del proceso. Porque ese agradecimiento, aunque silencioso, aunque imperfecto, es una de las formas más profundas de confiar en Dios. Y cuando confías así, el proceso deja de ser solo espera y se convierte en formación. Eso transforma todo. ¿Qué es lo que Dios hace en el corazón agradecido? Hay algo que muchas veces no notamos de inmediato. La gratitud no cambia primero lo que Dios hace, cambia primero lo que el corazón permite que Dios haga dentro de él. El corazón agradecido se convierte en un terreno distinto, más sensible, más abierto, más receptivo a la obra de Dios. No porque sea perfecto, sino porque deja de resistirse constantemente a la realidad y comienza a confiar. Cuando un corazón aprende a agradecer, aunque sea de manera imperfecta, algo profundo empieza a suceder en su interior. Dios comienza a trabajar no solo en las circunstancias externas, sino en las áreas más internas del alma. La gratitud no es solo una respuesta a Dios, es una puerta que Dios usa para entrar más profundo en el corazón. Uno de los primeros cambios que Dios produce en un corazón agradecido es paz interior. No una paz que depende de que todo esté resuelto, sino una paz que nace de la confianza. Cuando el corazón agradece, la ansiedad pierde espacio. No desaparece de golpe, pero deja de gobernar. La mente ya no vive en estado de alerta constante. El corazón ya no reacciona con la misma intensidad. Empieza a descansar. El apóstol Pablo escribió que la paz de Dios guarda el corazón y los pensamientos cuando la oración se une con acción de gracias. Eso nos enseña que la gratitud actúa como un guardián interior. Protege la mente del exceso de preocupación. Protege el corazón del desgaste emocional. No elimina los problemas, pero evita que los problemas se instalen dentro de ti. Otro efecto profundo de la gratitud es que sana la percepción. Un corazón agradecido aprende a ver la vida con mayor claridad espiritual, no porque ignore lo negativo, sino porque deja de mirar la realidad solo desde la carencia. Empieza a reconocer la presencia de Dios en los detalles pequeños, en lo cotidiano, en lo que antes parecía insignificante. Eso cambia completamente la experiencia de la vida. Dos personas pueden vivir la misma situación. Una se amarga, la otra se fortalece. La diferencia muchas veces no está en lo que viven, sino en el estado del corazón. La gratitud también produce humildad. Cuando agradeces, reconoces que no todo depende de ti, que no todo lo que tienes es fruto exclusivo de tu esfuerzo, que hay gracia involucrada en tu historia. Esa humildad no te hace pequeño, te hace libre, te libera del peso de tener que controlarlo todo, te libera de la necesidad de demostrar, te libera de la comparación constante. Un corazón agradecido no vive obsesionado con lo que otros tienen, porque aprende a valorar lo que Dios le ha confiado. La gratitud también fortalece la fe, no una fe ruidosa, sino una fe estable, una fe que no necesita señales constantes para seguir creyendo, una fe que se sostiene incluso cuando el camino no está claro. Cuando agradeces, le recuerdas a tu alma que Dios ya ha sido fiel antes, y esa memoria espiritual se convierte en un ancla en los momentos de incertidumbre. El corazón agradecido no olvida tan fácilmente. Recuerda las provisiones pasadas, recuerda las puertas que Dios abrió, recuerda las veces que fue sostenido cuando pensó que no podría más. Eso no elimina los nuevos desafíos, pero te da perspectiva para enfrentarlos. Otro aspecto profundo es que la gratitud ordena las emociones. Cuando no hay gratitud, las emociones suelen gobernar sin filtro: enojo, frustración, tristeza, resentimiento. No porque esas emociones sean malas, sino porque no tienen un marco espiritual que las sostenga. La gratitud no elimina las emociones, pero las coloca en un lugar sano. Permite sentir sin perder el rumbo, permite llorar sin endurecerse, permite expresar dolor sin caer en la amargura. Eso es sanidad emocional. Un corazón agradecido también se vuelve más paciente, no porque deje de desear respuestas, sino porque aprende a esperar sin desesperarse. La paciencia no es resignación, es confianza sostenida en el tiempo, y la gratitud alimenta esa confianza. Cuando agradeces,
Dejas de vivir contando los días y empiezas a vivir el proceso. Cada día deja de ser solo un obstáculo y se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y depender más de Dios. La gratitud también transforma la manera en que te relacionas con los demás. Un corazón agradecido tiende a ser más compasivo, más comprensivo, menos reactivo, porque cuando reconoces cuánto Dios te ha sostenido, te vuelves más paciente con las debilidades ajenas. La gratitud suaviza el juicio, reduce la dureza, abre espacio para la gracia, no porque apruebes todo, sino porque entiendes que todos están en proceso. Además, el corazón agradecido se vuelve más sensible a la voz de Dios. Cuando la mente está llena de queja, ruido y reclamo, es difícil escuchar. La gratitud aquieta el interior, crea silencio, abre espacio, y en ese espacio Dios habla con más claridad. No siempre con respuestas directas, pero sí con dirección, con consuelo, con confirmación interior. Muchas personas dicen, no escucho a Dios, pero viven con un corazón lleno de inconformidad. La gratitud no obliga a Dios a hablar, pero prepara el corazón para escuchar. El corazón agradecido también se vuelve más resiliente. No se rompe con facilidad, no se rinde al primer golpe, no pierde la esperanza con rapidez, porque ha aprendido a reconocer que Dios no se ausenta cuando llegan los problemas. Eso genera una fortaleza interior que no depende de las circunstancias. La gratitud no hace invencible al corazón, pero lo hace más resistente. Le enseña a caer sin destruirse, a levantarse sin endurecerse, a seguir caminando sin perder la fe. Y quizás uno de los efectos más hermosos de la gratitud es que profundiza la relación con Dios. Cuando agradeces solo cuando recibes, la relación se vuelve transaccional, pero cuando agradeces incluso en el proceso, la relación se vuelve íntima. Ya no buscas a Dios solo por lo que hace, sino por quién es. Eso transforma la espiritualidad por completo. El corazón agradecido no ve a Dios como un recurso, sino como una presencia constante, no como una solución ocasional, sino como un compañero de camino. Y desde ahí la fe se vuelve más auténtica. Tal vez hoy no te sientes especialmente agradecido. Tal vez tu corazón está cansado. Tal vez agradecer te cuesta. Dios no te exige perfección, te invita a empezar. Agradecer no como obligación, sino como apertura, porque cuando el corazón comienza a agradecer, aunque sea con pocas fuerzas, Dios empieza a hacer una obra silenciosa, pero profunda. Una obra que no siempre se nota de inmediato, pero que con el tiempo transforma la manera de vivir, de sentir y de creer. Lo que Dios hace en un corazón agradecido no siempre se ve por fuera primero, pero se siente por dentro. Y ese cambio interior es muchas veces el mayor milagro del proceso. ¿Qué es aprender a agradecer aún en medio del dolor? Agradecer cuando todo va bien no suele ser un desafío. El verdadero reto espiritual aparece cuando el dolor entra en escena. Porque el dolor descoloca, rompe expectativas, silencia palabras y muchas veces deja al corazón sin ganas de decir gracias. Aprender a agradecer en medio del dolor no es un acto automático, ni emocional, ni fácil. Es una decisión profundamente espiritual, y es importante decirlo con claridad. Agradecer en medio del dolor no significa agradecer por el dolor, significa agradecer a pesar del dolor. No estás diciendo que el sufrimiento es bueno, estás diciendo que Dios sigue siendo bueno aunque estés sufriendo. Esa diferencia lo cambia todo. El dolor tiene una capacidad peligrosa. Puede reducir nuestra visión solo a lo que duele. Cuando el dolor gobierna la mirada, todo se vuelve oscuro, todo parece injusto, todo se siente pesado. Y es allí donde el corazón corre el riesgo de cerrarse, no porque quiera alejarse de Dios, sino porque no sabe cómo acercarse cuando lo que vive duele tanto. La gratitud en medio del dolor no nace del sentir, nace de la fe. Es una fe silenciosa, a veces débil, a veces temblorosa, pero profundamente valiosa delante de Dios. Job es uno de los ejemplos más claros de esta verdad. Perdió bienes, perdió estabilidad, perdió relaciones, perdió salud, y aún en medio de ese dolor incomprensible, su corazón no rompió del todo, su relación con Dios. No porque no sufriera,
sino porque decidió no soltar a Dios en medio del sufrimiento. Job no agradeció con palabras alegres, agradeció permaneciendo, agradeció no abandonando la fe. Eso nos enseña algo importante. A veces agradecer no se expresa con frases bonitas, sino con perseverancia. Aprender a agradecer en medio del dolor es aprender a decir, esto me duele, pero no voy a endurecer mi corazón. Esto me quebranta, pero no voy a perder la fe. El dolor tiende a aislarnos, nos encierra en nosotros mismos, nos hace pensar que nadie entiende. La gratitud, aún pequeña, rompe ese aislamiento interior, no porque quite el dolor, sino porque nos recuerda que no estamos solos en él. Dios no se aleja cuando duele, Dios no se ofende por el llanto, Dios no se aparta del corazón herido. La Biblia nos muestra una y otra vez a un Dios cercano al quebrantado. Y agradecer en medio del dolor es reconocer esa cercanía aunque no se sienta con intensidad. Muchas personas piensan que no pueden agradecer hasta que el dolor se vaya. Pero la fe madura entiende que esperar a que el dolor desaparezca puede endurecer el corazón. La gratitud en el dolor no acelera el proceso, pero evita que el proceso te destruya por dentro. El dolor, cuando no se acompaña de una actitud espiritual sana, puede convertirse en amargura, y la amargura no sana, endurece, aísla, consume. La gratitud actúa como un antídoto, no elimina el dolor, pero evita que se convierta en veneno. Agradecer en medio del dolor es reconocer que aunque algo se rompió, no todo está perdido. Tal vez perdiste algo importante, tal vez una etapa terminó, tal vez una persona ya no está, tal vez una oración aún no tiene respuesta. Pero agradecer en el dolor es reconocer que Dios sigue presente, aunque el escenario haya cambiado. Eso requiere humildad, requiere rendición, requiere soltar la exigencia de entenderlo todo. Jesús mismo mostró esta actitud en los momentos más difíciles. En Getsemaní, cuando el dolor emocional y espiritual era profundo, Jesús no negó lo que sentía. Expresó angustia, expresó tristeza, expresó peso interior, pero no se desconectó del Padre. Eso nos enseña que la gratitud en el dolor no significa negar la angustia, sino atravesarla sin romper la comunión con Dios. Agradecer en medio del dolor es una forma de decir, no entiendo esto, pero sigo confiando. No sé cómo saldrá, pero sigo creyendo. No veo el propósito todavía, pero no voy a cerrar mi corazón. Ese tipo de gratitud no es ruidosa, es profunda, no busca explicaciones inmediatas, busca sostén, y Dios honra ese tipo de fe. Muchas veces, el mayor aprendizaje espiritual no viene cuando todo se arregla, sino cuando aprendemos a caminar con Dios en medio del sufrimiento. El dolor, acompañado de gratitud, no se desperdicia, forma compasión, forma sensibilidad, forma profundidad espiritual. Personas que han aprendido a agradecer aún en el dolor desarrollan un corazón distinto, más empático, más humano, más consciente de la fragilidad propia y ajena. La gratitud en el dolor no te vuelve insensible, te vuelve más verdadero. Te permite llorar sin perder la fe, sentir sin desesperarte, esperar sin rendirte. Tal vez hoy estás atravesando un dolor que nadie más ve, uno que no se puede explicar fácilmente, uno que pesa en silencio. Dios no te pide que agradezcas con alegría forzada, te invita a agradecer con honestidad. Un gracias que puede sonar así: gracias porque no me has soltado, gracias porque sigo aquí, gracias porque aún en este dolor no estoy solo. Eso es suficiente. Ahora tomemos un momento para aquietar el corazón. Deja por un instante las palabras largas, las explicaciones y las preguntas. Respira profundo, suelta la tensión, permite que el ruido interior se calme. No venimos a forzar nada, venimos a presentarnos delante de Dios tal como estamos. Que esta oración no nazca del deber, sino de la confianza, no desde la prisa, sino desde la entrega. Abramos el corazón y llevemos todo delante de Él. Señor, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Reconozco que aunque en muchos momentos he estado cansado y ansioso, tú has estado ahí, sosteniéndome. Gracias por tu fidelidad, que nunca me abandona, incluso cuando las circunstancias me hacen sentir perdido. Hoy elijo agradecerte,
no por lo que tengo o por lo que he recibido, sino por lo que eres, por tu amor incondicional y tu constante presencia en mi vida. Gracias Dios por cada respiración, por cada día que me das, por la oportunidad de aprender, crecer y seguir adelante, a pesar de las dificultades. Gracias por las lecciones que el dolor me ha enseñado, por los desafíos que me han hecho más fuerte y por las bendiciones silenciosas que a menudo no reconozco. Te agradezco por el simple hecho de saber que aunque no siempre entiendo lo que sucede, tú tienes un propósito perfecto para cada situación. Hoy decido soltar la ansiedad y entregarte mis preocupaciones, sabiendo que en tu tiempo todo se resolverá. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, por tu consuelo en medio de la tormenta. Gracias por ser mi refugio, mi fortaleza y mi esperanza. Te entrego, Señor, mis pensamientos, mis emociones, mis cargas. Te agradezco por escucharme, por amarme y por guiarme. En tu nombre, amén. Que esta gratitud no se quede solo en palabras, sino que acompañe tu caminar diario. Tal vez no todo cambie de inmediato, pero tu corazón ya ha comenzado a transformarse. Sigue avanzando con fe, confiando en que Dios obra aún en silencio. Cada día es una nueva oportunidad para agradecer, para descansar y para recordar que no estás solo en ningún momento del camino.